Bien, eh, hoy día vamos a tener una lectura bastante extensa de, de la escritura, a diferencia de la semana pasada que era un versículo. Hoy día vamos a estar leyendo los dos primeros capítulos de Génesis, así es que vamos a leer y luego vamos a tener la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Génesis 1 y Génesis 2, entonces, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz de día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el día segundo. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios
bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en un huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de las costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Si bien es cierto, el relato es bastante extenso, fueron 2 capítulos, es interesante poder leerlos para poder comprender lo que tenemos hoy día como segunda parada de nuestro camino, de lo que tenemos nosotros. Eso lo pueden ver las personas que están viendo el video en las redes sociales también. Dios establece su reino, es la segunda parada de nuestra serie de predicaciones en la escritura, ¿ya? Entendiendo de que hemos llamado a esta serie el drama de las escrituras, y el subtítulo tiene mucho que ver con lo que también vamos a estar hablando hoy día, encontrando nuestro lugar en la historia bíblica. La narrativa bíblica es llamada narrativa de la redención, ¿ya? Eso es algo que nosotros podemos saber al poder leer la Biblia completa y entender cuáles son las implicaciones de ella, o lo que ella está tratando de comunicarnos, ¿ya? Porque efectivamente es la redención uno de sus puntos más importantes. Y de hecho, la Biblia termina el relato de la redención con la redención de todas las cosas. Eso está ahí en el Apocalipsis. Entonces, no es arriesgado, ni un problema, ni absolutamente no hay ningún tipo de problema de herejía, ni nada parecido, llamar a toda la Biblia como la historia o la narrativa de la redención, porque eso es lo que justamente es. A pesar de que aquí, en los 2 primeros capítulos que nosotros acabamos de leer, no tenemos razón para llamar la historia de la redención. En estos 2 primeros capítulos, las cosas están en su estado original, como Dios las creó. Ahora, ciertamente esta redención de la que habla toda la escritura existe porque hubo un problema en el estado original, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a ver la próxima semana, así que no nos vamos a adelantar mucho en eso, pero tampoco podemos creer o pensar de que estamos adelantándonos. Si alguien no ha leído la Biblia, su tarea también es poder hacerla, ¿ya? Hubo un problema ahí entonces entre medio, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, pero es justamente por eso
de que la narrativa bíblica comienza con la creación. ¿Ya? Y vamos a explicarlo un poco después cuando veamos un aspecto muy importante para comprender la escritura, que es cuál es el mensaje que el autor está queriendo comunicar a los oyentes originales. En este sentido, y para los fines de la historia de la redención, que es la historia que se está narrando en toda la escritura, el Génesis nos enfoca en cómo surgió el universo, ¿ya? En el sentido eh, científico nuestro, ¿ya? De nuestra ciencia moderna, sino que el Génesis se va a concentrar en quién hizo surgir al universo. Ese es el enfoque que tiene el libro de Génesis. Y esa persona es Yahvé Elohim, el Señor Dios, ¿ya? Que nosotros lo vimos ahí en el capítulo 2, específicamente en el versículo 4, es la primera vez que aparece el nombre Yahvé Elohim en toda la Biblia. Ese Señor Dios es el Rey quien por el poder de su palabra, como lo vimos ahí en los primeros versículos del Génesis, conformó su propio reino, creó el reino para reinar. Y aquí un detalle, no estamos diciendo con eso de que él no haya reinado eternamente, ¿ya? Seres angelicales, nos dice la escritura, que se postran eternamente delante de este rey. El asunto es que entendemos a la luz de la propia escritura de que Dios, en un desbordamiento de su misericordia, gracia, bondad y de su amor, creó el universo para poder compartir ese amor, sobre todo el amor expresado al Hijo, el Hijo al Padre en la eternidad, ahora lo transbordan hacia nosotros a través de la creación. Pero como les decía, es importante que nosotros podamos entender el Génesis y estos dos primeros capítulos desde la perspectiva de los primeros oyentes. Y allí nosotros, como gran principio hermenéutico, ¿ya? Tratar de comprender el texto en base a lo que significó para sus oyentes originales. Es difícil porque no tenemos a Moisés sentado con nosotros para preguntarle cuál fue su intención. Pero para eso hay que leer, estudiar y profundizar, que es lo que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo en el resto de la serie. Nosotros sabemos de que el pueblo de Dios estuvo en cautiverio, como en esclavitud específicamente, posterior al tema de que José, ¿cierto?, atrae a sus hermanos hasta Egipto y en ese lugar ellos permanecen. Dios le habría dicho a Abraham anticipadamente que la descendencia de él iba a ser prisionera, iba a estar 400 años prisioneros. Y esto obviamente es lo que ocurre allí en Egipto. Y después de esos 400 años de esclavitud, o esos 400 años en que ellos estuvieron bajo el dominio de Egipto y de Faraón, eh, el público original del Pentateuco, que es el pueblo que sale de Egipto, había sido claramente influenciado por la cosmovisión egipcia en su propia cosmovisión sobre el origen del mundo, el origen de todas las cosas. Entonces era necesario para Moisés reeducar al pueblo de Dios. La tradición oral, que era la forma clásica de comunicar las historias de la antigüedad, esto ocurría en todos los pueblos antiguos y sobre todo en Oriente y en Medio Oriente, siempre era la transmisión oral lo que permitía el traspasar de una generación a otra las historias. Pero esa tradición oral del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se había perdido, o al menos se había escondido detrás de esta narrativa egipcia. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque claramente el poema babilonio, conocido como Enuma Elish, que explica el origen del universo y explica también el fin último del ser humano, para ellos, obviamente como servidumbre de los dioses, esa narrativa sonaba muy fuerte en todas las prácticas litúrgicas de los egipcios, en el calendario litúrgico egipcio. ¿Ya? Entonces la forma o el constante oír, ellos trabajaban y servían en Egipto. Sin embargo, la relación cultural que se generaba entre el pueblo de Dios y los egipcios daba justamente para qué, para poder comenzar a cuestionarse por qué ellos celebran a estos dioses. ¿Cuáles son esas historias que ellos cuentan respecto de sus dioses? Y todo eso terminó influenciando y obviamente terminó moldeando el corazón
del pueblo de Dios, el corazón de los israelitas. En Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, eh, lo voy a leer acá, ¿eh? En Éxodo capítulo 2, del versículo 23 al 25, dice así, voy a leerlo para poder comprenderlo mejor. Dice, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Entonces nosotros tenemos acá que en esta porción de la Escritura, la Biblia nos relata que Dios se acordó de su pacto, ¿ya? El pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Eso nosotros lo vamos a ver mencionado muchas veces en la Escritura. Y eso fue por el clamor de su pueblo a causa de la opresión que ellos recibían siendo esclavos allí en Egipto. Entonces Dios actuó, Dios obró, Dios llevó a cabo la obra que él iba a realizar. Entonces aquí es muy interesante notar que en la línea de tiempo, los israelitas primero conocen a Dios por medio de Moisés, lo conocen como un redentor. Eso es lo primero que el pueblo de Israel que está saliendo de Egipto conoce de Dios. Fue el Dios redentor. Lo primero que ellos oyeron fue eso. Dios les salvó de la esclavitud. Era el Dios redentor. Ahora, solamente después ellos toman conciencia de Dios como creador de todas las cosas y el único Dios verdadero. ¿Ya? Ahí entonces viene, por ejemplo, aquel texto en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ya? Ellos después vienen eh, a comprender y a entender que ese Dios que los sacó de esclavitud, que ese Dios que los redimió, ellos esperaban un redentor, y ese Dios que los redimió, entonces se transforma en el único Dios verdadero, por un lado, y en el Dios creador de absolutamente todas las cosas. Entonces, siendo así, cada aspecto de la historia que se va a contar en todo el Génesis cumple la función intencional de forjar la fe del pueblo de Dios. Moisés entonces escribe el Pentateuco, y esto es algún dato aquí que es necesario también comprenderlo para poder saber en qué etapa estamos. Moisés escribe el Pentateuco a puertas de entrar a la tierra prometida. Él termina de escribir el Pentateuco un poco antes de ingresar. Ya había sido designado Josué para continuar el trabajo de Moisés. Dios ya le había dicho a Moisés que él no iría a entrar en la tierra prometida, pero Dios le permite a Moisés ver la tierra prometida ahí a lo lejos. Entonces, como Moisés conoce muy bien al pueblo, ¿ya? Logró durante 40 años, y anterior a eso también, la palabra nos dice de que él nunca negó ser un israelita, ser parte del pueblo judío. ¿Ya? La palabra coloca, de hecho la hija de Faraón, que descubre, ¿cierto?, la canasta con Moisés dentro, dice, este es un hijo de los israelitas, pero en todo caso, cuidémoslo, ¿ya? Vamos a protegerlo, lo vamos a cuidar, lo vamos a criar. Y cuando él tiene este evento donde él asesina, ¿cierto? Por lo que estaba ocurriendo, asesina a un egipcio y lo descubren, ¿cierto? Los otros, parte del pueblo de Dios. Ellos quedan en esta situación, con Moisés al menos, eh, dice que su corazón se compungió por causa de lo que le estaban haciendo a parte de su pueblo. Entonces él nunca fue una persona que haya negado, ¿ya? Eh, su condición de pueblo de Dios, su condición de israelita. ¿Ya? Sin embargo, el punto es que Moisés conoce bastante bien al pueblo, conoce de la idolatría del pueblo, y claramente inspirado por el Espíritu Santo, escribe toda la verdadera historia del mundo, que es lo que nosotros leímos, parte de lo que nosotros leímos, ¿cierto? Capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Y en Deuteronomio, y ahí los voy a invitar a que puedan también buscar de nuevo, en Deuteronomio, que sería el último libro escrito por Moisés, capítulo 30, al final casi de el libro de Deuteronomio, en los versículos 24 al 27, fíjense en lo que dice Moisés. Perdón, no es Deuteronomio 30. Estamos en Deuteronomio
aquí sí. 31, 24. Voy a leer del 24, 25. Vamos a leer después el versículo 29. ¿Ya? 24 al 27, después el 29. Dice, cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca allí como testigo contra ustedes. Fíjense lo que dice el 27. Porque conozco su rebelión y su obstinación. Si estando yo hoy todavía vivo con ustedes han sido rebeldes contra el Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Vamos hasta el 29. Porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos. Moisés conocía perfectamente a su pueblo. Entonces, todo el relato de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, el número de Deuteronomio, fueron escritos por Moisés con una intención, y esa intención era poder mantener, presentar, ¿cierto?, forjar la fe y tratar de mantener la fe. Obviamente aquí nosotros también tenemos palabras no solamente inspiradas, sino que también palabras verbalizadas por Dios cuando Dios le dice a Moisés: escribe. Y Moisés entonces escribe la ley. Moisés tenía una preocupación, y esa preocupación era que el pueblo se iba a corromper detrás de los dioses de la tierra en la cual ellos estaban entrando. Conocía bien al pueblo. Y ojo, ya había fallecido en el desierto aquella generación que salió de Egipto. Con eso también nosotros podemos prestar o necesitamos prestar atención a la manera también en que nosotros comunicamos nuestra fe hacia nuestros propios hijos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como familias del pacto. ¿Ya? Y en este sentido, digamos, en esta preocupación que tiene Moisés respecto de esto, a pesar de que hay algunas cosas que a nosotros nos puedan sonar extrañas al momento de leer el relato de la creación y otras partes de la escritura, tenemos que acercarnos nosotros al texto manteniendo en nuestra mente la realidad de que Moisés escribió esto pensando en el pueblo de Israel. Y que para el pueblo de Israel tenían pleno sentido esas cosas. Cuando ellos las escucharon por primera vez, tenían sentido pleno. Y por esa razón, entonces, nosotros tenemos que acercarnos al relato bíblico, no con nuestra mentalidad posmoderna, cientificista y todo lo demás, sino que acercarnos a la palabra con un corazón idólatra. Fíjense lo que les estoy diciendo. Acercarnos a la escritura sabiendo de que somos idólatras, para poder comprender quién es nuestro Dios, porque era la condición del pueblo de Israel. Y no nos va a costar mucho. No nos va a costar mucho, porque nuestro corazón tiende a la idolatría. Y ahí se nos presenta quién es Dios. Entonces podemos entender, de pronto uno dice: oye, pero qué pueblo más porfiado el pueblo de Israel. ¿Ya? Y el pueblo de Israel puede responder al unísono: ¿y tú? ¿Ya? ¿Y ustedes? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra condición caída. Ojo, vamos a ver eso la próxima semana. Pero vamos al texto. En la historia de la redención, que es toda la historia de la escritura, Dios se reveló a Moisés allí en Éxodo capítulo 3, versículo 16. Es la primera vez que aparece el nombre Yahvé hacia su pueblo. Lo vemos en el Génesis, ¿no? Sobre todo ahí desde el Génesis 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, cuando comienza a decir Yahvé Elohim. Pero aquí es el momento en que Dios revela su nombre a Moisés. No nos olvidemos que luego de eso Moisés escribe el Génesis. ¿Ya? Pero la primera vez que él escucha el nombre Yahvé, que es el nombre personal con el que Dios se revela hacia Moisés para que revele su nombre, estamos ahí en el momento en que Moisés le dice a Dios: ¿y en el nombre de quién voy? ¿Ya? Ahí le responde él: el yo soy. Fíjense que Dios se revela como Yahvé. Primero se revela como el yo soy, ¿cierto? Y el yo soy significa el eterno, ¿sí? O sea, ya está colocando características propias de Dios, el Dios eterno.
Eso era también ya diferente a lo que eran los otros dioses. La mayoría de los otros dioses eran casualidades, eran relaciones que había entre otros dioses anteriores y así sucesivamente. Un poco parecido a lo que ocurría también con los dioses griegos. Esto es muy importante para poder comprender el texto que leímos hoy día, los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, versículo 4, como ya les había dicho, nosotros estamos frente a un hecho importantísimo para poder entender el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Todo el primer relato, ¿ya?, que es el capítulo 1, el relato de la creación. La semana pasada hablábamos de que capítulo 1 y 2 se conocían como el primer y el segundo relato de la creación. Todo el primer relato, Moisés presenta a Dios como el Dios todopoderoso, eso lo dijimos la semana pasada, ¿ya? No es solamente un Dios poderoso, como lo pensaban los egipcios, sino que están frente al Dios todopoderoso, creador de las mismas cosas que los egipcios adoraban, ¿ya? Ahora, lo relevante en el capítulo 2, versículo 4, es que los nombres Yahvé, que es Señor, traducido en nuestras Biblias como Señor, y el nombre Elohim, que es el nombre de Dios, que es todo lo que aparece en Génesis capítulo 1, son unidos por Moisés, en el versículo 4 del capítulo 2. Y claramente la intención de Moisés aquí es poder mostrarle a los israelitas que el mismo Yahvé, ellos conocieron a Yahvé primero, el mismo Yahvé, el mismo Dios que los salvó de la esclavitud, el Redentor, es el Dios Elohim. O sea, es el Dios que creó todas las cosas. Y no solo eso, ese Yahvé, el Dios que los rescató, es el creador de todas las cosas y es ese Dios el que se relaciona directamente con ellos. Yahvé, Elohim, se relaciona con su pueblo. No es solamente un Dios, es el Dios todopoderoso y ese mismo Dios todopoderoso es el que nos rescató. No nos olvidemos de esa dinámica. Para el pueblo de Israel, ellos conocieron primero a Dios como Yahvé, como el Dios que los rescató. Y luego ellos se enteran de que también es el Dios creador de todas las cosas y es uno solo, ¿ya? No son dos dioses, no hay nada parecido a eso. No hay nada similar a lo que ellos veían de que ocurría en Egipto. Es algo totalmente diferente y distinto. Por eso aparece luego en Deuteronomio capítulo 6. ¿Ya? Escucha, oh Israel, nuestro Dios es el único Dios, es uno solo. ¿Ya? No hay varios dioses ni nada parecido. Entonces, cuando nosotros leemos que Yahvé Elohim creó todas las cosas, como lo dice el capítulo 2, versículo 4, Moisés le está diciendo al pueblo que el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto, creó la luz, creó el agua, creó la tierra. O sea, hay una intención en cambiar la cosmovisión del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque con esta declaración en Génesis 1, Dios le está diciendo a los egipcios, perdón, a los israelitas que habían sido influenciados por la cultura egipcia, que ese Ra que ellos adoraban, era adorado en Egipto, que aquel dios Geb, que era el dios de la tierra, o que aquel dios Nu, que era el dios del agua, fue Yahvé Elohim que los creó. Todos los dioses que adoraban los egipcios no son dioses, de hecho, los coloca en la misma posición que las plantas, que las frutas, que los peces, que las aves y que los animales. Están en el mismo nivel. El sol, la luna, el agua, los animales, las plantas, todo está en un mismo nivel. Y eso lo entendemos ¿por qué? Porque si bien es cierto, Dios iba creando cosas, ¿cierto? Todos los días, pero el cierre de cada frase es, y era la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo, la tarde, o sea, la obra de un día. Eso también hacía inmediatamente pensar a los egipcios, o sea, perdón, a los israelitas que habían sido influenciados por los egipcios, de que Dios trabajó como un jornal durante el día, ¿cierto? Y la obra del día, al otro día, ellos sabían, porque trabajaban como esclavos, que la obra del otro día era igual que la del día anterior. Y la hora del siguiente día era igual a la del anterior, y así sucesivamente. Eso nosotros lo vemos en el relato cuando el pueblo quiere salir y les redoblan el trabajo. ¿Se acuerdan de esa parte en el Éxodo? ¿Ya? Pero hasta ese momento sus días eran comunes, normales. Era la rutina del día. Bueno, la rutina de Dios era crear
lo que los otros pensaban que eran dioses. Y eso es lo primero que rompe Dios al revelarse de esta forma. Entonces, Moisés con esto está contándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, la historia verdadera de todas las cosas. A diferencia del famoso poema donde decía de que los dioses habían discutido, peleado, y que las tripas de un dios habían forjado el universo, y que tanto más de sus intestinos habían formado la tierra, y el hombre fue creado ¿para qué? Para cultivar en la tierra y darle alimento a los dioses. Dios rompe con todo eso. El mensaje de Moisés es un mensaje totalmente contracultural en ese sentido. Hay un profesor de Antiguo Testamento, profesor actual, él está vivo, John Steck, dice lo siguiente respecto de esto. La intención de Moisés era proclamar el conocimiento del verdadero Dios como él se reveló a sí mismo en sus obras de la creación, proclamar un entendimiento correcto de la humanidad, del mundo y de la historia que implica conocer al Dios verdadero y proclamar la verdad sobre esos asuntos, de cara a las nociones de las falsas religiones que eran predominantes en todo el mundo de su época. O sea, estamos de acuerdo con la declaración de este profesor del Antiguo Testamento. Moisés tiene una intención, y la intención era forjar la fe del pueblo de Dios. Entonces, el relato de la creación proclama la verdad de Dios, proclama la verdad de la humanidad y proclama la verdad del mundo. ¿Ya? Es un acto introductorio, ¿ya? O sea, nos está presentando la obra, a propósito del drama de las Escrituras, nos está presentando esta obra como un acto introductorio que nos presenta a los actores principales del drama de las Escrituras. ¿Y cuáles son estos actores principales? Dios y la humanidad. Todo lo demás es escenario. Dios y la humanidad. Todo lo demás es un escenario. Pero no es cualquier escenario. No es cualquier escenario. El escenario que está allí es el reino de este Dios poderoso, de este Dios todopoderoso. Y ese escenario es el reino en el cual la historia bíblica se va a desarrollar. Y se sigue desarrollando hasta el día de hoy. ¿Ya? El versículo 4, cuando nosotros lo vemos ahí a propósito de lo que he hablado, es lo que dentro de las herramientas literarias del hebreo se conoce como un quiasmo. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí en el versículo 4 de Génesis, capítulo 2, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense que hay una repetición de los cielos y la tierra de manera invertida, la tierra y los cielos. Y eso nos deja en el centro, y en el centro de los dos relatos, que toda la creación es de Yahvé Elohim. O sea, todo el mundo creado son de él. Yahvé Elohim los creó, le pertenecen a él. Con eso, y por eso nosotros declaramos de que Dios establece su reino, es la historia de él. Porque podría haber quedado, en algunos casos, la idea la semana pasada, a que la historia de la Biblia se refiere de nosotros. Porque nosotros estamos dentro de esta historia. Pero la verdad es que esta historia es la historia de Dios. Y nosotros hemos sido invitados, como dijimos al principio del día de hoy, por un desbordamiento del amor de Dios. Él creó el universo. Y ese desbordamiento de amor nos dio vida a nosotros. ¿Ya? Y esa vida que Él nos dio a nosotros, entonces nosotros la tenemos vista en el relato de las Escrituras y cómo va a ser redimido esto, ¿ya? Por el problema que entra en la creación perfecta, pero que lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, hay otra cosa ahí en el texto que también llama la atención, y es el hecho de que la humanidad fue creada a imagen de Dios. Como la narrativa no se queda simplemente en declarar que toda la creación le corresponde o le pertenecen a Dios, ella nos muestra en el capítulo 2, ¿ya? Sobre todo en el 2, contiene la narrativa, digamos, al final del 1, nos cuenta cómo el hombre fue creado, pero en el capítulo 2 nos habla justamente sobre esta relación de que fuimos creados a imagen de Dios y lo que eso significaba. En el capítulo 1 se nos presenta la situación y en el capítulo 2 se nos dice qué implica esa situación. Lo primero que la narrativa nos dice es que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Eso está ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27, que lo leímos al principio.
Fíjense que en una sociedad como la sociedad egipcia, donde la jerarquía era un consenso social, ¿ya? Decir que todos éramos iguales era otro acto revolucionario. No solamente hay una contracultura en lo que presenta Moisés como Dios, el Señor Todopoderoso, sino que también en este asunto de las jerarquías. ¿Ya? Moisés está diciendo, somos todos iguales, hombre, mujer, la humanidad, ¿ya? Adán, la humanidad es igual, somos todos iguales, pero al mismo tiempo somos creados a imagen de Dios. Que eso también era totalmente rupturista decirlo en ese momento. ¿Por qué? Porque los relatos paganos colocaban al ser humano como un sirviente de los dioses, donde según los méritos de cada una de esas personas, ellos tendrían mayor o menor dignidad. Acá, en el relato que Dios inspira a Moisés a escribir, Dios está diciendo todo ser humano es digno, tiene dignidad por el solo hecho de ser un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Fíjense, o sea, mientras un pueblo, como eran los egipcios, algunas personas ni siquiera alcanzaban la condición de dignidad, como era el caso de los esclavos. Los esclavos no tenían dignidad de nada, no tenían derecho de ningún tipo, eran esclavos. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Inspirado por el Espíritu Santo a escribir esto, es decir, que todos los seres humanos fuimos creados iguales delante de Dios y con dignidad, una dignidad intrínseca al ser humano, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente eso vemos allí, sino que también nosotros vemos al hombre y a la mujer como iguales, ¿ya? Y viviendo y disfrutando de una relación que es la relación única entre el hombre y la mujer, pero al mismo tiempo una relación que es única con Yahvé, Elohim, con este Dios creador, con el Dios que los redimió y que creó todas las cosas. Entonces, solo para comprender este punto, veamos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Ya? Nos vamos a adelantar un poquitito, pero nos sirve para poder comprender plenamente acá. Dice, y oyeron al Señor Dios, fíjense los nombres que usa, Yahvé, Elohim, de nuevo, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. O sea, el rey creador de este universo tenía la costumbre de pasear junto con sus representantes, con los que eran imagen de él, ¿ya? Los que eran la imagen de él en el mundo que él había creado. Entonces es un mensaje totalmente distinto a lo que oían las personas sobre lo que los dioses hacían y las exigencias de los dioses hacia la humanidad. Los capítulos que nosotros leímos ahí, capítulo 1 y capítulo 2, conocidos, como dijimos delante, como los dos relatos del Génesis, examinan diferentes dimensiones de la misma realidad. En Génesis 1, ¿cierto? Se examina a la humanidad en su relación, la relación de la humanidad con el mundo creado, ¿ya? Lo que era una deidad en Egipto, que era, digamos, lo que leímos delante, los astros, la luna, estrella, el agua, ¿cierto? El río Nilo, el propio río Nilo era un dios ahí en Egipto, eran creación de Dios, no eran otra cosa más que eso. Y el ser humano, a pesar de ser creación, fue colocado como representante, mayordomo y administrador de aquello que Egipto adoraba. ¿Ya? Eso nosotros lo vemos ahí en el relato. Y en Génesis 2, ¿cierto? Nosotros vemos cómo el mensaje de Moisés se centra en el hombre, la mujer y la relación diferenciada que ellos tenían con Dios. ¿Ya? Eso está ahí en el 2:7 y luego en los versículos 15 y 16, cuando Dios los bendice y les dice, os he puesto a ustedes para que ustedes cuiden, ¿ya? Para que ustedes puedan cuidar y preservar el jardín que yo les he dado, donde los he colocado. Entonces, con estas bendiciones también están los castigos. No nos olvidemos que dice aquí, ¿ya? Aquí nosotros vemos lo que se denomina pacto de vasallaje. ¿Ya? Hay bendiciones, hay beneficios por trabajar para este rey, pero trabajar como administradores, no como servidumbre, como lo veían los egipcios. ¿Ya? Pero al mismo tiempo dice, les di todo, si se fijan ahí dice, todo lo creado ustedes lo pueden comer, todo árbol que da fruto ustedes lo pueden comer, es para su sustento, pero del árbol que está en el centro, ¿cierto? El árbol del bien y del mal ustedes no pueden comer, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. ¿Ya? Eso ahí están las bendiciones y el castigo del pacto, y cómo la relación de Adán, Eva y Dios, ¿cierto? Se refleja en la relación que tenían que tener entre ellos.
entre hombre y mujer. Eso nosotros lo vemos ahí en el capítulo 2, en los versículos 23 al 25. Fíjense en la forma en que se debía dar. Dijo el hombre, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, es una imagen y semejanza también. ¿Ya? Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer y serán uno. Fíjense en la relación que hay también con este Dios que es uno. Hay una serie de vínculos que nosotros podemos hacer y que obviamente nos llevan a nosotros a comprender del estado de relación eterna que existió antes de la creación y cómo esa relación ahora se transfiere a lo creado. El ser humano, en ese sentido, llega a tener una relación con Dios, con la naturaleza y con su prójimo, de ahí en ese lugar. Ahora, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios tiene que ver también con el llamado singular de la humanidad, con la vocación singular de la humanidad, a diferencia del resto de la creación. El llamado comisión hecha por el propio Dios, es Dios el que designa esto. Si se fijan, hay un mandato similar. Dios, la palabra dice que Dios le dice a los animales lo mismo. ¿Ah? Multiplíquense, llenen los cielos, le dice a las aves, y a los animales, llenen la tierra, y al mar le dice, llenen, a los animales del mar, llenen los mares, llenen las aguas. Y al hombre le dice, llena la tierra, pero al mismo tiempo le dice, sométela y sojúzgala. O sea, tiene un llamado diferenciado del resto de la creación. Y del mismo modo en que Dios es el dominador supremo de todas las cosas, Él coloca al hombre como su imagen en el mundo para ejercer ese mismo tipo de acción en el mundo. El Salmo 8 nos da luz también respecto de esto. El Salmo 8 dice, le hiciste poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Fíjense la vocación diferenciada de esta criatura también. Pero esta criatura tenía una responsabilidad suprema y era cultivar y cuidar. ¿Ya? Preservar también lo que Dios le había entregado. Entonces, en este reino, en el reino de Dios, fuimos creados para Yahvé Elohim, para el Señor Dios, y al mismo tiempo fuimos creados para cuidar y conservar y proteger la naturaleza, usufructuar de ella, pero al mismo tiempo cuidándola. ¿Ya? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque nos coloca como vicerregentes o nos coloca como administradores, y en ese lugar nosotros debemos trabajar en el cuidado de lo que Dios creó, que está ahí en el capítulo 1:28, en el capítulo 2:15, dominar sobre la creación, o sea, de nuevo, dominar y preservar, cultivar y cuidar con el fin de que la gloria de Dios sea alzada en el mundo creado. Eso nosotros también lo vemos en los salmos, cómo la creación adora a Dios. ¿Ya? Y era tarea del ser humano poder mantener esa relación. Ahora, con Dios, con Yahvé Elohim, ¿cierto? Se genera esta relación personal, particular, especial. El ser humano tiene una relación consigo mismo buena, ¿ya? Porque a pesar de que es Dios el que se percata que no había ayuda idónea para Adán. Adán no tenía, no tuvo conciencia de eso porque estaba pleno, tenía a Dios. No era que él haya tenido una falta, ¿ya? Estaba pleno, estaba con Dios. Pero Dios dice, vamos a hacer una ayuda idónea para él. Entonces hay una relación con Yahvé Elohim, una relación sana, correcta, perfecta consigo mismo, con el mundo creado a través del trabajo, que es lo primero que hace Dios con Adán, pero también con otros seres humanos. El equilibrio de la creación estaba perfecto en ese momento y en ese lugar. Entonces, como mayordomos de la creación, los cristianos no podemos ser ajenos al mundo que nos rodea. Si bien es cierto, el pecado es el que viene a modificar estas relaciones, y de hecho todas ellas se ven afectadas, como lo vamos a ver la próxima semana. La Biblia describe el mundo material y el mundo creado como el propio teatro de la gloria de Dios. La gloria de Dios eterna es transferida a la creación. Y por eso la creación proclama la gloria de Dios, como dice en las Escrituras. Y este reino, esta creación gloriosa, es aquella sobre la cual Dios reina y coloca
al ser humano como un vice-regente, imagen de él. El mundo creado fue bueno porque procede directamente de Dios y refleja de modo maravilloso el propio designio divino de reflejar su gloria. Dios quiso mostrar su gloria, una gloria que ya era y que seguirá siendo, pero Él la quiso reflejar a través de la creación. Y ciertamente para los que creemos en Dios, cuando vemos la naturaleza y las expresiones de la naturaleza, quedamos admirados de cómo la creación justamente proclama la gloria de Dios. Y entonces podemos meternos a un microscopio y ver las maravillas de las cosas que nuestros ojos no pueden ver, o las maravillas del espacio, ¿ah? Con los telescopios. O, como lo he dicho en otras oportunidades, en esta piedra que compramos en Brasil, estas piedras que uno las parte y por dentro tienen cuarzos, nadie sabía que había belleza ahí dentro. Solo Dios sabía. Y esa, cuando alguien, obviamente, la primera vez que alguien la vio, tiene que haber quedado completamente maravillado, como uno queda maravillado cuando ve cómo se reflejan las luces en estos cristales dentro de una piedra. ¿Quién podría pensar que dentro de una piedra hay belleza? Dios. Dios es el único que puede crear belleza dentro de una piedra. ¿Y eso por qué? Porque el designio de Dios era de que en su complejidad y en su diversidad la creación produzca una sinfonía de alabanza para el Creador, una sinfonía de alabanza para el Rey del universo. Entonces el trabajo de Adán y Eva marca el inicio de un largo proceso por el cual sus hijos y los descendientes de todos ellos van a desarrollar las riquezas del mundo que Dios creó para la gloria de Dios. ¿Ya? Estos eran todos los planes y los designios desde el principio. La mayordomía de Adán y de Eva claramente era una visión inicial de todo lo que la humanidad podría desarrollar, glorificando a Dios permanentemente con su trabajo, con su obra, como lo vimos desde el principio. Hermanos queridos, y esto ya a modo de conclusión, a modo de término, el único modo de descubrir nuestro lugar en la narrativa bíblica, así como el pueblo de Dios descubrió su lugar en la historia de Dios, a través de lo que fue revelado, es que nosotros comprendamos cómo la historia bíblica se va desarrollando. Es ser conscientes de cómo esa historia se va desarrollando, de cómo va generándose esta historia. Y por esa razón, nosotros tenemos que partir en el Génesis. Porque ahí nosotros vemos cómo Dios establece su reino y el escenario donde se va a desarrollar toda esta historia. Es necesario conocer este principio. ¿Ya? Es necesario conocer esas palabras de en el principio. ¿Ya? Ese Bereshit famoso que vimos la semana pasada. Conocerlo, conocer a Dios, conocer su reino, conocer la manera en que Él estableció todas las cosas. En ese reino de plenitud con Dios, como lo vimos ahí, que Dios caminaba con Adán y Eva, tenemos también nosotros una cabida. En ese reino con Dios, nosotros tenemos una relación también entre nosotros, podemos tener una relación correcta con el mundo creado y podemos tener una relación correcta con el prójimo. Solamente dentro del reino de Dios. Fuera del reino, nada hay. ¿Ya? Y aquí no podemos olvidarnos de algo que es fundamental. Solamente por la fe en Jesucristo, ¿ya? Y en la obra consumada que Él tiene, nosotros tenemos acceso al reino de Dios. De hecho, son las palabras que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ese reino que fue maldito por el pecado, Cristo lo viene a restaurar y lo viene a implementar en ese momento. ¿Y qué es lo que dice Jesús? El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, o sea, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe es el camino que nosotros, hoy, pueblo de Dios, debemos caminar. Arrepentimiento y fe es el camino constante, no solamente la puerta de entrada al reino, sino que es el camino del reino, es el camino que nosotros debemos caminar. ¿Por qué? Porque en esencia somos idólatras, igual que el pueblo de Israel. Por eso necesitamos constantemente caminar en un camino de arrepentimiento y de fe. Pero, a diferencia del pueblo, nosotros hemos sido beneficiarios del pacto
de Dios sellado en Jesucristo. Amén. Y la obra de Cristo es la que nos hace a nosotros partícipes de todos los beneficios del pacto. Porque las maldiciones del pacto, Cristo las cargó por nosotros. Y eso nos hace beneficiarios plenos de todo lo que era de Cristo. Esa gloria de Cristo, antes de la fundación del mundo, va a estar con nosotros, acompañándonos eternamente. Vamos a tener la posibilidad de compartir constantemente con la gloria de Dios en Cristo. Porque Él vino, encarnó, murió, resucitó, está sentado a la derecha de Dios Padre, como decimos en el credo, para que nosotros podamos ser beneficiarios eternos de esas mismas bendiciones. Entonces, que podamos nosotros reconocer nuestro lugar en la historia de la redención, escondidos en Cristo, escondidos en la roca eterna que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ir conociendo la historia de la Escritura, la historia de la redención. Gracias, Señor, porque solamente en Cristo nosotros tenemos acceso a esta historia, podemos ser parte de esta historia. Porque en Cristo el pacto eterno fue sellado y nadie puede romper aquello. Lo hizo perfecto y de manera perfecta, y por la eternidad el pacto fue ganado por Cristo. Él es la persona en la cual nosotros podemos ocultarnos, escondernos, para poder, Señor amado, encontrar nuestro lugar dentro de la narrativa de la redención. Bendícenos, Señor, con un conocimiento mayor y más profundo. Bendícenos, Señor, con la posibilidad de arrepentirnos cada vez, para que nuestros corazones, que son inclinados a la idolatría, dejen de lado la idolatría y solo tenga cabida para la alabanza de tu gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.